¡Wow! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Melate a través de la pantalla de tu televisión en este día, viernes 12, porque viene un programa increíble. Viene César Parra, también Francisco Pulgar, a revelar algunos antecedentes, algunas muertes, asesinatos que han ocurrido en nuestro país o en el mundo. Pero vamos a arrancar con un tremendo programazo. Antes, quiero saludar a mi gran amigo Juaco Lee. ¿Cómo estamos, Juaco? Bien, ¿y tú, Daniel Ernesto? Viernes, lo que más me gusta de la semana. Eso, día viernes, qué rico que es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Cómo está, don César? Qué bueno, ¿ah? Es viernes y tu cuerpo también lo sabe. Sí. A ver, baila. Baila, bonito, baila. ¿Cómo está todo bien? Bien, compadre. Excelente. Antes que ir Más con canoso. César Parra, vamos a la música de los prisioneros, mi querido Juaco Lee. Señoras y señores, atención, que el programa de hoy tiene que ver con César Parra, tiene que ver con los prisioneros. Atentos ustedes de la década de los 80, de los 90, todos los que crecimos, nuestra juventud, que crecimos con los prisioneros, vamos a relatar aquí la biografía no contada, el lado B de Jorge González, Claudio Narea, Miguel Tapia, el lado B de todo lo que pasaba en el Liceo 6 de San Miguel, de Gran Avenida, donde yo también fui parte de esa década. Ah, sí, Mira tú, ¿eh? ¿Tiene todo lo de los prisioneros? Oye, y al Todo, estilo, compadre. al estilo de César Parra. No, hay muy pues. buenos videos también. Ale, sí. Oye, buenos videos, buenas imágenes, pero ponme música de tensión, querido Juaco Lee. Porque atención, viene Francisco Pulgar. Cuando ya hablemos del tema de los prisioneros, vamos a dar todos los detalles del asesinato del señor Jaime Guzmán. Mira lo que tenemos como libro, bajo sospecha, ahí está. Jaime Guzmán, ahí está. Señoras y señores, ¿cómo fue el atentado? ¿Cómo se cruzaron los autos? ¿Cómo fue ahí en la comuna de Ñuñoa? ¿Cómo fue todo el asesinato? ¿Cómo fue, cómo lo balearon? ¿Cómo iba en el auto? Todos los detalles, todo lo forense lo trae Francisco Pulgar. No se detenga en las pantallas dulces de televisión del programa Melate. Oye, a todo esto, gran libro de Manuel Salazar, maestro, en mi opinión, Daniel, el más grande periodista de este país, Mira. don Manuel Salazar. Don Manuel Salazar. Creo Claro. que lo vi el día domingo por las pantallas dulces de televisión en nuestro programa que hace nuestro periodista. Pero atención, música de prisioneros, por favor, porque vamos a hablar todos los detalles de Jorge González, Claudio Narea, Miguel Tapia, Así en la es. investigación de mi querido amigo César Parra. Por gentileza, obviamente, funeraria de Carrasco, la funeraria de Chile. Chin, chin. Vamos. Ya, vamos. Bueno, efectivamente era necesario hacer un programa dedicado quizás a la banda chilena más famosa de los últimos tiempos. En mi opinión, Daniel, solamente superada por los Jaivas. Por los Jaivas. Solamente superada por los Jaivas. Ahora, aquí tiene que ver mucho porque el talento de ellos tres es indiscutido, el talento de Jorge González es impresionante, pero además que tiene que ver con toda nuestra historia rockera. Así Si uno de es. repente mira hacia Hollywood, a lo que pasa en Estados Unidos, en las bandas europeas, nosotros al tiro lo que tiene relación con la música y lo extra musical son los prisioneros. Absolutamente, no, lejos. A ver, estamos hablando que todo fue la época precisa, el momento preciso, el momento histórico preciso. Efectivamente, los prisioneros empiezan su carrera como los Vinchucas. Anteriormente había habido distintas formaciones, distintas Pseudopillos. intentonas, los pseudopillos, como bien agrega Jocaulí, los pollitos dicen. Estaba ahí dando vueltas qué nombres se colocaban, cómo iba a ser la conformación final de la banda. Ahora, una banda que recordemos que fueron saliendo y llegando integrantes, que básicamente el núcleo era Miguel Tapia con Jorge González, y de Claro. alguna manera adoptan a Claudio Narea cuando ya finalmente Justamente. son los Pinchucas y son los prisioneros. Claro, de hecho, él mismo comenta muy humildemente, Claudio Narea, que él apenas algunos acordes de guitarra sabía en el momento que Miguel Tapia y Jorge González lo convocan para los Pinchucas, que tienen su estreno justamente del Liceo Andrés Bello, el número 6 de San Miguel. Eso. Esa es su primera presentación en público. Es ¿ok? verdad. Y es lo que lo marca definitivamente también como una banda que nace de un estrato bajo. Y siempre quedaron con esa imagen, siempre fue lo impresionante de ellos, el que vienen de este estrato humilde, por decirlo Y además el así. estrato humilde que después pasa a un estrato más alto con la contratación después de Claro, Fonsea eso, y claro, todo. es el Pero sueño del pibe. Vamos con San Miguel, vamos con el paradero 6 de San Miguel, Liceo 6. ¿Ellos tres eran bien amigos o finalmente se juntaban solo a tocar? No, hubo aquí una bella amistad que duró por años, efectivamente. Ahora bien, siempre fue el fuerte de la banda, siempre fue el componente fuerte en cuanto a carácter y en cuanto a composición, Jorge González. Ya. Eso es
sin duda. Y se llevaba más el peso de escribir las letras. No más el peso, sino que al contrario, yo creo que él tomaba la decisión propia de encabezar este proyecto solamente, para darte un ejemplo, de la voz de los 80 todas las canciones son de Jorge González, excepto Quien mató a Marilyn, que es de una coautoría de Miguel Tapia con Jorge González. Yeah. Pero quiero primero sorprenderte con lo siguiente. Cuando ellos van al liceo número 2 de niñas, también de San Miguel, los anuncia la directora o la profesora. Y mira la profecía que ella hace. A ver. Cuando dice, hay una banda que seguramente muy luego va a reemplazar a la banda del colegio porque son buenos los cabros y tienen su estilo. Es algo tan tierno escucharlo ahora ya casi 30 años después. Por favor, escuchemos ese audio de la profesora anunciando a los Vinchucas. Vamos. A nuestra segunda etapa. Y ahora, un grupo de jóvenes que se caracteriza por tener un estilo muy personal. Ellos posiblemente ocupen luego el lugar que hoy tiene nuestro conjunto estable. Dejo con ustedes a los Vinchucas. Y ya eran conocidos y aplaudidos, ¿ah? No, las muchachas lo adoraban. Pero fíjate las presentaciones, quizás algún día son tan talentosos, quizás van a llegar a superar a la banda del colegio. Y mira, pero repasaron por todos lados. Ahora bien. A mí me llega mucho esto. Tú sabes que yo iba en el colegio de Al Frente. Ajá. Al Frente del Liceo 6, en el Lomprado. Mira. Donde una vez un profesor del Lomprado les cobró la entrada después de haber tocado el desatino del profesor, y ahí Jorge González se enojó y se fue. Pero no te subáis el cargo, erais de la aristocracia entonces, pues estás ahí al frente, al otro lado. Ellos son del Liceo 6, pues, güey. Sí. Tú estás del Miguel León Prado. Sí, dicen que la canción ¿Por qué los ricos? Se la habrían dedicado al León Prado. Es muy probable, ¿eh? Sí, Van si con nos los ponemos en el curas, con contexto, la claro, monja de la si nos vamos en ese contexto, podría ser. Puede ser. Ahora bien, efectivamente el primer tema que ellos tocan es Orgullo, ¿ok? De hecho, si querés te muestro un extracto. Oye, esta grabación en el Liceo 2 es histórica, porque es el primer registro de audio que se tiene de una presentación de los Vinchucas. Qué bueno traes los Vinchucas con la presentación de la profesora y ahora la tocata de ellos. El audio, cómo se escuchaban en esa época los proto-prisioneros, por decirlo de algún modo. Escuchemos un extracto de cómo sonaban los Vinchucas. Como puedes ver, ahí ya está presente el sonido de los prisioneros. Es más, me atrevo a decir que los Vinchucas, en esa oportunidad, cuando todos hacíamos música en aquella época, por el sonido, me atrevo a decir que nosotros también lo hacíamos en el barrio, que poníamos las guitarras clásicas con un parlante dado vuelta que simulaba ser una cápsula de guitarra. Ah, mira. Tú ponías un parlante en la parte de la guitarra folclórica, digamos, la guitarra clásica, y eso lo dabas vuelta, lo invertía y pasaba a ser una cápsula que finalmente iba a tu equipo musical que hacía las veces de amplificador y podías tocar en una forma más eléctrica. No, y hay cosas anecdóticas. O sea, el sonido de la guitarra propio de lo que es Claudio Narea, yo creo que es un componente primordial del sonido prisionero. Ahora bien, Miguel Tapia nunca aprendió a tomar las baquetas correctamente. ¿Ya? También es un estilo muy particular porque nunca estudió tampoco batería en el fondo. Ahora bien, hay un mito a ese respecto. Finalmente, por lo menos Jorge González terminó siendo un músico de conservatorio. Él termina también estudiando música alguna vez. Hace su carrera, claro. Hace su carrera. Es decir, también no hablemos como del mito de los jóvenes que surgen desde San Miguel. Ahora, y una especie de talento en bruto, sino que finalmente también terminan puliéndose en el conservatorio. Claro. Ahora, ellos ahí estaban muy compenetrados, pasaban todo el día casi 20 horas juntos, 18 horas juntos, eran muy amigos, como tú decías, pero básicamente bajo la personalidad de Jorge González. Mi pregunta es, ¿ya en aquella época Miguel y Claudio eran una especie subyugados por Jorge González? Sí, de hecho hay un comentario que hace Claudio Narea en uno de sus libros, que él recuerda cómo Jorge González era una personalidad muy arrolladora. De repente, ponte tú en la fila del colegio, Jorge le anda un combo en el brazo,
Claudio Narea quedaba medio desconcertado por esta especie de bullying y después simplemente Jorge le cerraba el ojo. No, compadre, es una broma. No. Ya. Pero había una cierta, por decirlo así, eran amigos, pero era bajo el fuerte alero de la personalidad de Jorge González. ¿Cuándo pasa de Vinchuca a prisionero? Porque tiene que ver también la cosa política, tiene que ver lo que vivíamos como país. Ahora bien, yo creo que en el tema del cambio de nombre, obviamente que influye principalmente el tema de integrarse a Fusión, la famosa y el legendario sello fundado por Carlos Fonseca, que en el fondo se transforma en su manager. Claro. Y es él el que seguramente tiene que ver con el cambio del nombre. No, los Vinchucas no suenan, pero los prisioneros tienen mucho que decir. Ellos finalmente estaban en ese momento, representaban a una juventud que estaba desperdiciándose producto de lo que era el régimen militar en ese momento. O sea, era una juventud que quería hablar, que quería manifestarse. Justamente. Era una juventud a lo que llamaríamos los últimos tiempos con lo que pasó hace un par de años con los pingüinos. Claro. Era una juventud que quería manifestarse, quería estar en las calles, pero que como no se podía hacer, lo podía hacer a través de las letras de los prisioneros. Claro, tú podrías interpretar que el nombre simbolizaba que ellos estaban prisioneros dentro del estrato social de su comuna o estaban también prisioneros dentro de este país que por la censura no los dejaba de algún modo hablar o no nos dejaba a todos hablar en ese momento. Ya. Pero es básicamente en 1984 la incorporación del sello Fusión donde esto explota bajo el nombre y la denominación Los Prisioneros. Ahí yo me acuerdo que después de cuando ya eran prisioneros empiezan a hacer primero las tocatas en San Miguel. Yo de verdad que recuerdo que tocaron en mi colegio, en el liceo 6. Y había en el paradero 6, frente a la iglesia, en lo que actualmente hay un supermercado, se llama el Anfiteatro San Miguel. Claro. Y ahí también tocaban los prisioneros. ¿Y sabéis dónde yo? Es que yo soy un fanático de los prisioneros. Lo vi a ver tocar también en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en la calle Bochef. También. Sí. Eso te revela que, ojo, ellos tampoco no fueron en un comienzo comprendidos por los jóvenes del estrato social bajo. Su primer público fuerte, efectivamente, son el público universitario que venía a escuchar Sex Pistols, que venía a escuchar The Clash. Ese era el público que primero acogió a los prisioneros y el que los convirtió efectivamente en un grupo masivo, por decirlo de algún modo. Ajá. ¿Ok? Eso hay que reconocerlo también. Claro que sí. No solamente se quedaron en los estudiantes secundarios, sino que también los universitarios empezaron a escuchar estas letras, empezaron a hacerlas parte de ello y finalmente terminan tocando en varias universidades. Así es. Vamos para pimponear un poquito las polémicas que han tenido los chicos. Vamos con un extract. Ah, mira, te traje la media sorpresa, compadre. ¿Te acordáis de Patio Plum? Obvio, pues. El perrito lenteja. ¿Ah? Perrito Lenteja, Juan Carlos Olmo, Claro, Villarroel. Tenemos al camarógrafo. Julio. Claro, Claro, bueno, el personaje que hacía Villarroel era Julio. y estaba además te voy a contar un secreto. Señor director, me voy a salir un poquito si podemos hablar a Lucho Rubio, que Lucho Rubio fue camarógrafo de Patio Plum. No, Sí, ¿en pues. serio? Sí, fue camarógrafo y es Maestro. más, ustedes ven a Lucho Rubio, muéstrate un poquito Lucho, porque Luis Rubio es quien ¿Pero qué Juan es? Carlos Olmo, quien hacía los muñecos, se inspiró en hacer a Don Simón. No, en serio, es la inspiración de Don Simón. Don Simón es Lucho Rubio. Mira. Oye, Grande, mira, Lucho. lo importante de este registro, lo valioso, es que efectivamente es en 1986, los prisioneros en la cúspide de su recién adquirida fama y van a Patio Plum. Mira, ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ellos llegan a este barrio, a esta especie de vecindad, ¿ya? porque tienen que ayudarle a los chicos de Patio Plum. ¿Y nos trajiste ese video? Por favor, veámoslo. Sí. Revisemos el Con primer Patio corte. Plum, qué Mira, buena. el primer corte de los prisioneros en Patio Plum. Manolo no ha pasado por allá. ¿Viste? Ahí están convocando a la banda. ¿Ah? Listo. Gracias. Chao. Permiso. González, ven. Sí. Hola. Hola, Jorge. Hola. Oye, ¿dónde te he visto a ti? Me parece que te conozco. Estamos tratando de comunicarnos con Manolo. ¿Y no pasa nada? Todavía no se puede. No podemos. La actuación. Sí, ¿o no? Esa actuación de ellos. Tú eres Miguel, tú eres Claudio. No me digan que son los prisioneros. En efecto. Así es. En efecto. Ellos ¿Sabes? mismos. Y para eso necesitamos a Manolo, porque nos tiene que acompañar con el traslado de una presentación muy importante. Oye, nos va a matar. Y claro, ya deberíamos haberlo encontrado. Sí. Oye, sí. Muy tarde ya. Claro. Bueno, a ver, Spencer, ¿qué podríamos hacer? Samuel, ¿sabes qué? Son los prisioneros. Oye, de culto lo que estamos viendo. Sí, Manolo tenía razón, imagínate. Hola. Hola, ¿tienes un amigo? Hola, yo soy Hola, tú. Hola, Jorge, sí. Hola, Jorge. Claudio. Hola, mucho gusto. Miguel. Hola, Miguel. Y aquí, mira, fíjate cómo suenan aquí. En la cúspide. ¿Qué pasa? Mira, tienes que hacerlo igual que.
subir un poco las cosas? Miguel da la partida, ¿ya? Estaban en vivo, ¿ah? Estaban Tocando, en vivo, tocando en claro. vivo. Oye, que nos salga bien. Ya. 1, 2, 3, 4. Mira. Increíble. Algo grande están haciendo en la década de los 80. Ya se siente la atmósfera saturada de ¿Qué me dicen? Están todos llorando aquí en el estudio. tuvieron ocasión Está Luchito Rubio, mira. Claro. en las garras de la comercialización. Esa es la de Lucho Rubio que no llegó a Miguel Tapia, weón. Oye, espectacular el recuerdo Oye, maravilloso. Pero fuera de verdad, Luchito, ¿estuviste en eso o no? Sí. Ay, No, sí. Era Mira, camarógrafo ¿sabéis ahí. qué? Lo importante de ese tema es lo siguiente. Estos eran los prisioneros, Sí. los que eran capaz de decirle a don Francisco, no nos interesa el asado gigante, pero al día siguiente iban a Patio Bloom. Y además, otra cosa, en ese Festival tiempo, Televisión, llamado en aquella época RTU, también Claro. se atrevía, porque no Sí. todos los programas invitaban a los O sea, prisioneros. a ver, así ese que era- también RTU se Ese atrevía. era el tema, que efectivamente se sabía lo explosivo que era Jorge González. Y que podía salir con cualquier Cuando discurso. tú invitabas a Jorge González a un estudio de televisión, nunca sabías en qué podía terminar esto. Es verdad. Y yo creo que eso es parte también de la leyenda que Jorge González va construyendo en torno a su persona. Lo felicito, espectacular la imagen que nos trajo Muy de buena, Patio de Blue. Gracias, querido maestro. Oiga, es más, le traje un ejemplo. Empecemos ya, en todo caso, terminamos ya la evocación bonita de los buenos tiempos ¿Ya? y vámonos un poco a cómo los prisioneros actualmente ven ese periodo de la historia. Ah, ya. Nosotros estamos viendo aquí todo bien, que todo marchaba sobre ruedas. De hecho, 1986 es el año en que sale Pateando Piedra. Sí. Estaban ya a punto de lanzarlo cuando fueron a Patio Pluma acá. Ahora, perdón, Lo que en esa fue- época ellos seguían llevándose muy bien, no había polémica de por medio, Sí, o ya pero- empezaron algunos roces. Mira, el principal roce siempre fue el siguiente. Jorge González, en el libro de entrevistas Maldito Sudaca que le hace mi buen amigo Emiliano Aguayo, él dice que en la época de Pateando Piedras, lo que le reventaba las pelotas a Jorge González es que Claudio Narea no participaba de la grabación, se excluía. De hecho, Jorge González lo dice, yo creo que lo hacía por flojo, Tomás. Ya. Que ya se vio quizás obnubilado por el éxito, no llegaba a las grabaciones o llegaba Jorge tarde. González siendo un gallo súper exigente. po. Claro, era Muy exigente. se tomaba muy en serio lo que estaba sucediendo. Ahora bien, ¿cuál es la versión de Claudio Narea a este respecto? Él dice que en el fondo él ya se sentía desplazado porque él tenía muchas composiciones que no lo dejaban incluir en el disco, en el álbum. Ya. Ahora bien, yo le pregunto a Claudio, sinceramente desde el corazón te pregunto, ¿por qué no muestras ahora esas composiciones que supuestamente quedaron Ya fuera las en va a esa sacar. época? Yo creo que ya las va a sacar. Ojalá que las saque. Ok, ojalá que las entonces saque. ya se producen algunos roces entre Claudio y Jorge. Claro, y me Miguel gusta- siempre como más Miguel, apartado. ¿ah? mira, Miguel siempre ha sido como el Ringo de esta cosa. Sí. ¿ah? Siempre ha sido como el Ringo Starr. Él, si lo invita, hasta el día de hoy, si lo invita a Jorge a algún proyecto, él seguramente se va a sumar. Ya. Si lo invita a Claudio a algún proyecto, él Ahora- haciendo descarte de esta pelea, él también se va a sumar. En algunos libros, y también quedó más o menos expresado en la serie que acaba de dar el año pasado televisión, Sudamerican Rockers, Sudamerican Rockers, donde se sí. dice que en aquella época, cuando ya termina La Voz de los 80, empieza Pateando Piedra, Jorge empieza a ambientar un ambiente que le empieza a llamar la atención, que es un ambiente relacionado con Fonseca, que es Claro. donde están las chicas lindas, las chicas Claro, guapas, las donde se empieza a chicas ver llamada alternativas. alcohol, y viene por el lado alternativo, donde ellos ya se van juntando en el drugstore de Providencia. Claro, que es la época de la primera esposa de Jorge, Jacqueline Fresar, Claro. que efectivamente se relacionaba con ese mundo New Wave alternativo de esa época, pero que no dejaba de ser elitista a su manera. Ya. ¿Ok? Y es también, bueno, Claudio resiente eso también, efectivamente. Jorge ya se está relacionando con otros tipos, como un artista completo que él ya está haciendo su propia búsqueda, ¿ok? Ya. Pero como te digo, respecto a la versión de por qué Narea habría estado tan ausente, Claudio dice que no le gustaba cómo se estaba llevando el disco, el Pateando Y él Piedra. se sentía pasado a llevar Claro. y no integrado. Y la opinión de Jorge es que efectivamente Claudio era flojo y él no se integraba por su Ok. propia decisión a estas grabaciones. Ahora bien, veamos qué es lo que opinaba Claudio de esa A época. ver. Escuchemos, ¿Lo por tiene? favor. Tenemos una entrevista de Claudio hablando de Jorge que se le realizó en la televisión de Perú. A ver.
espaldas. Así se dice. Sí, ¿no? ¿viste? Bueno, La leyenda dice eso. este libro cuenta todo eso, pero desvirtúa completamente esa idea también. O sea, eso es parte del asunto, pero no tiene nada que ver Dicen con... que Los Prisioneros termina cuando entra, claro, hubo una cuarta integrante, ¿no? Sí, pero eso no es... ella entra porque yo me voy. Claro. Yo decido libremente irme en febrero del año 90, me fui y ahí de repente la banda se disolvió, se acabó. Por algo se acaba. Entonces está todo contado ahí. ¿Podían sobrevivir los prisioneros al devenir del tiempo? Porque claro, ustedes eran un grupo contestatario, se vivía una realidad latinoamericana en ese momento. Y chilena, concretamente. Y chilena, pero los tiempos han ido cambiando. Ajá. Entonces, ¿los prisioneros podían sobrevivir a eso? ¿A esos cambios? En los prisioneros estaba el germen de la autodestrucción también. O sea, los prisioneros no se disuelven porque llega la democracia. En Chile, por ejemplo, en el año 90 llega la democracia. Pero coincide con tu salida. Coincide con mi salida. No, sí, es una historia muy especial. Yo, bueno, les puedo contar que próximamente saldrá publicado acá, aún no, así que traigo la primicia. Acá está. Claro, hay muchos peruanos que han comprado el libro porque se vende por internet. Ajá. Podemos decirle igual dónde se vende. Se vende Sí, claro. biografía de una amistad.cl. Está en la pantalla. Ah, ya. .cl. Agregado al subtítulo, en la página web. Claro. usted le pone al subtítulo de Biografía de una Amistad, le pone .cl. Biografía de una amistad.cl se envía cuando yo estoy en Chile, porque ahora estoy acá. Acá. Mira, Mira. Lo que oblicuamente Claudio Narea está deslizando ahí, cuando él dice que los prisioneros llevaban en sí el germen de la autodestrucción desde el comienzo, Sí, claro. hace alusión directamente a la personalidad De de Jorge Jorge González. González. Ahora bien, yo te quiero dejar súper en claro, Daniel, que yo soy un convencido de que Jorge González es el músico vivo chileno más importante. Ajá. ¿Ok? Solamente comparable su nivel, su arte a Violeta Parra y Víctor Jara. Esa es una opinión que Personal tuya. personal mía, Perfecto. pero quiero que lo tengas claro antes de seguir Sí, nuestra claro, conversación. vamos tejiendo la historia porque además, ¿sabes qué? Más adelante me gustaría empezar a comparar las entrevistas que ha dado Claudio, que siempre deja entrever y va Claro. repasando a Jorge González. Ahora Incluso bien. podemos llegar al día de hoy, que lo vamos a comentar más rato, su última entrevista en Vértigo, ¿no es Claro, cierto? ¿qué es lo que se refiere Claudio con este germen de la autodestrucción? Efectivamente también a la sexualidad ambigua de Jorge, ¿ok? Él empieza, bueno, ahora ya en el último libro a repasar lo que él cree, que yo, mira, a ver, él dice que hay una sexualidad ambigua de Jorge, que muchas veces él interpreta que quizás hubo una proyección sexual de Jorge hacia su figura, hacia su persona, obviamente que también hacia su esposa, Claro. incluso más. Jorge, yo creo que había un elemento ahí yo ni siquiera no hablaría de categorías sexuales, no hablaría de homosexualidad ni de bisexualidad, hablaría de pansexualidad en el caso de Jorge González, porque de hecho es tan desubicado ese Jorge que el mismo día del casamiento de la hermana de Claudio, él va y le dice, yo te amo. ¿Ah? Como para desestabilizarle en el mismo día su matrimonio. Claro. No es que te lo diga cualquier persona, Ahora, no es lo mismo que te lo diga un bien- ex prisionero. Es una relación bien curiosa en términos de amistad también de Claudio con Jorge. Hay una cuestión Sí. que para los dos lados es una cuestión bien... porque también de alguna manera reacciona siempre Claudio y siempre él está sacando a Jorge Así al es. tema. Yo Entonces, creo pero que- vamos sí. cronológicamente con el tiempo. Esto fue en el año... porque nos quedamos empateando piedra. Claro. Después de eso, ¿qué pasa? Bueno, después de eso viene efectivamente... Jorge González musicalmente no queda muy contento con el resultado de Pateando Piedras, él lo reconoce hasta el día de hoy. Y viene lo que es el disco, La bueno, cultura La de la cultura de la basura, que siendo un buen disco, lamentablemente es opacado ya por la opción política clara en la que Jorge embarca al grupo, Ya. que es básicamente irse derechamente en el plebiscito por la opción no, participar en las giras del no, ¿Ya? y eso obviamente que hace que la campaña del disco sea opacada por la campaña política. Ajá. ¿Ok? Hay mucha gente que O sea que se confundió entre campaña política y el ese es el lanzamiento del problema. O disco. sea, finalmente terminaron siendo los prisioneros un poco lo que ellos criticaban. La mierda buena onda que... Se vendieron al sistema. No que se hayan vendido al sistema, sino que terminaron haciendo esta crítica social, por decirlo así, que ellos reflejan muy bien en una canción que las malas lenguas dicen que fue dedicada en su momento a Alberto Plaza. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál? La de... ¿Por qué no se Ayúdame, van? Juacolí. ¿Por qué no se van? No, y solo es una ¿Por qué no se van? mierda. Ah, no. Esa misma. ¿Por qué no se van? Se llama. ¿Por qué no se No, van? nunca Ah. queda mal con nadie. No, pero hay varios mitos. Nunca Otros queda dicen- mal con nadie. Otros dicen que es Kiko Yungue, el otros- Negro Piñera. Claro, Mira. pero básicamente
yo creo que esto interpretaba a todo el movimiento artesa contestatario Ahora. de los 80 que ellos también buscaban Claro. de algún modo superar. Campaña, claro, era básicamente, ¿sabes qué? Con eso, era la gente que se juntaba en el Café del Cerro en Bellavista en aquella época. Era justamente, Eran eso era. todos esos músicos con ponchitos. Era una artesanales, crítica al mundo chuenquinilo, todos esos músicos del Café a del las Cerro. peñas de aquella época, Las peñas, al claro. Café del Cerro en el barrio de Bellavista, al que toma el buen navegado. Ahora bien, yo creo que el poncho le cae a todo, ¿ah? Le cae a Keiko Yungue, le A cae todo. Hasta el negro Piñera. a Alberto Plaza, al Negro Piñera, Oscar Andrade, a están Oscar todos. Andrade, claro, efectivamente. Y después de la cultura de la basura, bueno. Pero para, cuando ellos van de gira con la campaña del no, con la cultura de la basura, ¿ellos siguen en una buena onda o siempre siguen existiendo los roces Mira. y Narea se sigue sintiendo marginado? Lo que pasa es que ahí ya efectivamente, según cuenta Claudio, sería ya el momento en que esta tensión sexual entre lo que era Jorge, la esposa de Claudio, va aumentando. Ya. Y finalmente se produciría este triángulo amoroso. Estamos hablando de ese intertanto entre la cultura de la basura y Corazones lo que es Rojos. Corazones. Claro, ¿ok? Corazones. Entonces, en el fondo, durante ese lapso es donde, efectivamente, como bien dice Claudio, él renuncia voluntariamente, pero habría sido a consecuencia no de diferencias musicales, sino que de este triángulo. Ahora bien, Pero espérate, ni tampoco que llegó la democracia a nuestro país y No, los prisioneros al se contrario. tienen que desunir y que se va a Claudio. no, al contrario, o sea, de hecho es más, yo creo que Corazones es el mejor disco de Los Prisioneros. Ojo, ahí te hago una distinción. La Voz de los 80 es el disco más emblemático de Los Prisioneros. Pero Corazones yo creo que es el disco más logrado musicalmente. Perfecto. Es un disco que no envejece, que tú lo escuchas hoy día y va a sonar totalmente actual, va a sonar totalmente vigente. Sí, claro, porque tiene los sonidos electrónicos. Ahora bien, mucha gente criticó Corazones diciendo que Los Prisioneros habían cambiado su discurso contestatario. Lo que no saben es que finalmente lo que hizo Jorge, adelantándose muchos años a lo que harían muchos músicos también, fue cambiar el discurso. Él decía, hey, aquí ya efectivamente estamos insertos, estamos en democracia. Cambió la historia. Yo quiero cantarle al amor. Yo quiero ser Camilo VI en este Oye, disco. claro, y ellos, además que siempre seguían la carrera Camilo VI y les Y ojo, encantaba esa música. eso es súper importante. Antes de que los tres redescubrieran como el tema de ponte tú, de la música cebolla, Jorge González ya lo estaba haciendo en Corazones. Claro, Y claro. redescubriendo el potencial que tenía la cumbia, el potencial que tenía una Palmena Pizarro, etcétera, todos estos músicos cebolleros, Jorge ya lo estaba planteando en al Corazones. estilo Salo Reyes. Al de estilo aquella Salo época. Reyes, pero Jorge González ya ¿Sabes lo qué? estaba planteando en Me Corazones. encantaría escuchar a un Jorge González hoy día, 2015, haciendo canciones acerca de nuestro país, de la actualidad, de todo lo que está pasando. ¿Cómo serían? Bueno, si quieres tener un adelanto de lo que sería algo así, A ver. escuchémoslo en palabras de Jorge. No. Tenemos un pequeño extracto de entrevista que te quiero mostrar a él, una entrevista donde se refiere a su relación con la prensa y con sus ex compañeros. Tengo que contar que ahora en mi visita a Santiago fui asaltado realmente 2 o 3 veces por equipos de cámara y micrófono de canales de televisión. Digo asaltado porque si tú haces una entrevista, alguien tiene que ponerse de acuerdo contigo y decir tal hora, aquí y acá, si lo quieres hacer o no. O si te asaltan en la calle, tienen que tener la decencia, por lo menos antes de prender la cámara y el micrófono, preguntarte, Jorge, ¿está bien si hablamos un poco? Pero no hacen eso. Prenden la máquina, te graban, te ponen en la cámara en el careto y luego empiezan a preguntar. Bueno, esto, por supuesto que ninguno de estas personas tenía ningún interés en hablar de música. Para ellos la música no existe. En la televisión la música no existe. Antes te llevaban a tocar o te entrevistaban por la música, ahora no. Ahora solo existe hablar mal de otra gente y si no, no te llevan. Por eso yo no voy tampoco. Pero hay gente que sí va bajo esos parámetros, pensando que les conviene, pero los degrada, pienso yo. Y nos degrada a todos como gremio de músicos. Bueno, el caso es que me pusieron la cámara y me preguntaban sobre mis ex compañeros. Viste que hubo como un quilombo con un chico que escribió y otro que dijo aquí y allá, del que yo no estoy muy enterado porque les cuento. Yo no tengo Facebook, no abro nunca los Facebook de fans, no abro nunca los links que me mandan de cosas que hablan acerca de mí o incluso de shows.
Porque si tú veis un link de algo, primero que es nada, ese no eres tú, una reproducción de imagen electrónica de lo que hiciste tú en un momento. Y bueno, por eso no lo hago, vivo mucho mejor así. Hace rato que he tomado esa práctica. Pero el caso es que igual uno se entera de que hay ruido aquí y allá y uno no le da mucha bola porque aparte yo vivo lejos y no estoy obligado a escuchar ese tipo de cosas. Pero bueno, me pusieron la cámara en la cara y me empezaron a preguntar, oye, y cuéntanos de tu ex compañero, la polémica, la pelea. Y yo les decía, pero yo no tengo ninguna pelea con nadie. Yo estoy muy orgulloso de Los Prisioneros y le deseo absolutamente lo mejor a los flacos que tocaban conmigo. Porque primero fueron mis grandes amigos por mucho tiempo y después son excelentes músicos. Y yo les deseo está lo el mejor, filo como de les deseo Jorge lo mejor a González todos los intacto. músicos en realidad. Ahí, claro. No puedes ser tu enemigo. otro Ahí estábamos músico. viendo a Jorge González con toda su acidez a los flacos que tocaban conmigo. no, ¿ah? además, si Los repasa un poco ahí igual. está, ¿ah? es que ese es el tema con Jorge. Jorge, a ver, hay un nivel de su cerebro donde él sabe exactamente lo que quiere decir. Claro. Y hay otro nivel de su cerebro donde lo dice de una forma tan llana, tan sencilla, que tú ni siquiera alcanzás a sentir el filo del cuchillo. Esta entrevista o esta autoentrevista, porque me da la impresión que es casi como una webcam que él está hablando, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue, César? Me da la impresión que un poquito antes de su accidente vascular. Ahora en febrero. Sí. Perfecto. Ahora bien, aquí, bueno, hay una cosa que hay que desmentir. Efectivamente, Jorge tiene un Facebook que no se lo da a todo el mundo. Ya. Es solamente para su círculo cerrado, y esto te lo puedo certificar porque, bueno... ¿Tú conoces gente que ingresa a ese Yo Facebook? conozco gente que está dentro de este selecto círculo con el nombre falso en el Facebook de Ya. Jorge González. Ya. Ahora bien, ahí puedes ver tú efectivamente cómo él no entra dentro de este juego. Él, ojo, Jorge nunca ha querido escribir un libro. Emiliano lo convoca a esta serie de entrevistas, que a Emiliano no le fue fácil llegar al círculo íntimo de Jorge cuando él vivía en el Ahora- Cajón del Maipo y poder hacer esta serie de entrevistas. Sí, claro. Finalmente, ¿cómo está la... ¿cuándo se quiebra la relación absolutamente? Porque una cosa es, claro, llevarse mal, pero tratar de hablar o de mantener ciertos parámetros de buena educación, pero ¿cuándo ya se quiebra absolutamente la relación de Jorge con Claudio, no sé si con Miguel? Mira, a ver, hay varias etapas de eso, porque efectivamente, bueno, aquí ya estamos hablando de que el sello Fusión había pasado la historia, estamos hablando de que Jorge firma con el sello EMI y va efectivamente a hacer sus discos solistas ya con Gustavo Santolaya en Estados Sí, claro. Unidos, y ya hay un despegue. De hecho, EMI lo considera estrella prioritaria, lo pone a grabar en los mejores estudios, Mira. pero los resultados curiosamente no resultan ser los esperados. Ni alcanzado por Los Prisioneros. No resulta En términos de número de ventas. Claro, y ahora bien, yo creo que en el fondo lo que lamentablemente le pasó a Jorge ahí la cuenta es lo mismo que pasa con Corazones. Él sigue en una onda de paz, amor, dar otro tipo Y de todo el mundo mensaje. esperaba un Jorge más contestatario, como Claro. solista. Ahora bien, y es ahí, en esa fase experimental de Jorge, donde Claudio toma el testimonio y en Profeta y Frenético sigue con este discurso más contestatario, ¿ok? Ya. Ahora bien, yo creo que efectivamente sí. De algún modo, Claudio se queda con un discurso que en parte es suyo, pero no evoluciona. En cambio, Jorge toma la apuesta por evolucionar, ¿ok? Pero Entonces estamos después- hablando, durante todo el lapso de la década de los 90, comienzo del 2000, se hace una serie de discos recopilatorios Y después hasta que vuelven vuelven. con estas grandes tocatas que estuvimos todos en el Estadio Nacional. Efectivamente, ojo, hay que señalarlo, Los Prisioneros son el único artista chileno que ha llenado dos veces el Nacional. consecutivas el Estadio Nacional. Y el arti- Esa nadie más la hace. Y le doy un dato. Y el Cuénteme. antiguo Estadio Nacional, con tablón, que Claro, cabía mucho más gente. efectivamente, tienes toda la razón. Así que, como les digo, esa gracia no la hace nadie más. verdad. Ahora bien, lo que iba a ser en un comienzo, solamente esta presentación se convierte en una serie de giras primero por todo el país y luego Se al juntaron solamente a extranjero. ganar plata porque se habló de eso, que Mira, solamente sí. necesitaban A hacer ver, cajita y se Te juntaron soy para súper hacer franco. caja. Los Sex Pistols fueron mucho más sinceros que Los Prisioneros. Los Sex Pistols, cuando se reúnen casi 25 años después, ellos dicen: nuestra gira se va a llamar la gira del lucro indecente. Mira, bueno. ¿Te acordás, Juan Lee? Sí, la señor. gira del lucro indecente. Bueno. Porque ese era el objetivo. Yo creo que Los Prisioneros fue lo mismo. Efectivamente, los tres estaban escasos de caja, sus proyectos personales no habían funcionado muy bien. Habían gastado la platita. Claro, de hecho, recuerda que Miguel Tapia también se había ido junto con Cecilia Aguayo a hacer su propio grupo, estaba Profeta y Frenético y estaba Jorge solista, y ninguno de los tres proyectos había cuajado bien. Ya. Así que se juntan a hacer
cajas en esta gira de lucro indecente. Y además que esta hicieron harta cajita porque fue muchas giras, fueron las Efectivamente. 2 tocatas del Nacional, incluso la venta de DVD. ¿Te acuerdas que estaba el DVD No, del Estadio y Nacional? no te olvides que también, claro, está el tema de que deciden, esto es a nivel latinoamericano, en Perú, Bolivia son muy queridos y el resto de Latinoamérica también. Y prosigue esta gira. Ahora bien, se edita un nuevo disco que se llama solamente Los Prisioneros, donde lamentablemente se vuelve con el tema de la crítica social, pero solamente son 1 o 2 tracks los recordados de ese disco y en realidad pasa con cierta pena ni gloria. En el fondo ahí nos dimos cuenta cómo en el fondo todos extrañábamos a los prisioneros de los primeros discos. Es verdad. Ese Pero es el la tema. pregunta que iba dando vuelta ahí, porque nos fuimos para las tocatas, mi querido César, pero Ajá. básicamente esa relación, ¿cuándo se quiebra definitivamente y dónde hay un lapso? ¿Esto es con violencia, es con no pescarse más entre Claudio y Jorge? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hecho puntual gatilla que finalmente ya no se pueden ver ni en pintura? Mira, a ver, durante todo ese lapso que habían estado antes del retorno, Claudio Narea ya se había expresado muy mal de Jorge. Había dicho incluso, esta gente a mí me hizo mucho daño, refiriéndose a Miguel Tapia y a Jorge González. Ahora, cuando se juntan ellos, no hay relación alguna, se juntan solamente a tocar. Mira, hay un intento efectivo. No, hay que ensayar, obviamente. Ya. Hay ensayos previos, donde efectivamente se intenta revivir esta amistad. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que surge al poco andar de esta gira? La personalidad nuevamente avasalladora de Jorge, surgen los viejos conflictos y finalmente terminan literalmente, como tú lo has dicho, mandándose a la cresta. A la cresta y además solamente juntándose a tocar. Ahora bien, en la retina de la gente quedó para siempre la imagen de esta integración de Álvaro Enríquez como reemplazante de Claudio Narea y la famosa conferencia de prensa donde Jorge González, como tú lo viste ahora, desecha hablar de cualquier otra cosa que no sea de música y bota los micrófonos. ¿Tienes esa imagen? Mira, no No. las Yo se la cuento entonces. no las tenemos, pero efectivamente, como te digo, claro, quedó en la retina, él botando los micrófonos porque no quería que le preguntaran más sobre Claudio Narea, él solamente quería hablar de música. Cuénteme, Daniel. Que esa conferencia de prensa fue en las dependencias de Iberoamérica, en donde nosotros trabajamos, en las radios. Claro. Ahí Cuéntame el making of. De Ahí, esa. el Cuenta making tú, of Daniel. es, se pone una testera, una mesa, con el presentante Álvaro Enrique, y finalmente se ponen todos los micrófonos de la radio, la televisión, de todos lados, y viene y es donde saca todos los micrófonos, fue donde trabajamos nosotros ahí en Iberoamérica. Mira qué buena, ¿eh? Mira. A todo esto, mira, tenemos por ahí un extracto de una entrevista a Jorge, a propósito de que tocamos el tema de los tres, donde él habla un poco de su relación con La Ley y con los tres, las otras dos bandas. A ver, Escuchemos ver. un poco lo que dice Jorge González a ese respecto. Las dos grandes bandas gigantes que ha habido acá han sido La Ley y ha sido Los Tres. Y los dos son polos opuestos, porque de La Ley siempre hablaron pestes, hasta que se ganaron un Grammy. Cuando vieron de que La Ley se había ganado un Grammy que los apoyaban en Estados Unidos, ahí los encontraron y empezaron a pasar pasables. Pero La Ley siempre tuvo todo tan en contra y hablaron tan mal de ellos que se fueron. Y afuera se son grandes. Hasta la última tocata que hicieron en Los Chile, chaquetearon como la locos, prensa sí. estuvo chaqueteada, sí. Horrible. ¿Y por qué? Porque el Beto tiene buena pinta y los gallos que escriben son feos. Entonces les da envidia. ¿Qué se va a hacer? Y el otro grupo que ha sido gigante, que es Los Tres, es la antítesis de La Ley, porque es el grupo absolutamente más apoyado de la historia. O sea, ellos se tiran un peo y ya se suponía que es magistral, ¿cachai? Mira ahí, de forma muy Qué simpática, buena, Jorge ojo, González. de forma muy simpática, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Él, ojo, la buena onda con La Ley, pero también el cuchillo de Jorge. Efectivamente, eran niñitos lindos Claro. y solamente los pescaron acá los críticos musicales después del Grammy. Hoy- ¿Ok? hoy- y en el caso de, pero de tiene los razón. tres, se Es refiere verdad. oblicuamente a los tres como la banda de, así como hubo artistas que se relacionaron con la dictadura, hubo también artistas que se relacionaron muy fuertemente con el ámbito concertacionista y los tres entran dentro de ese saco, obviamente. No, además que, ojo, los tres son de la segunda camada, son del resurgimiento del rock chileno. Claro. Recordemos que después de la época de Los Prisioneros, hay un bajón en términos musicales. Así es. Se produce después el resurgimiento que precisamente viene de la octava región, viene de Concepción, donde son los tres, y ahí, qué sé yo, nace el resurgimiento con estas bandas como los tres. Claro, ahora bien. Nos tenemos que ir, ahora bien. Oye, interesante, güey. Muy interesante. ¿Te gustó el material, parece? Me gustó mucho el material, la conversa, yo creo que va para un segundo capítulo. Ya para un segundo grupo porque no César. hemos hablado de quién es quién acá. Es verdad. ¿Quién Ah. es el que ronca? ¿Quién es quién?
Pero además quiero aprovechar estos minutos, ¿sabes qué? Lo digo siempre en la radio, creo que casi todos los días, que comparto contigo que para mí Jorge González es un tremendo ídolo, Así lo es. sigo desde toda la vida. De verdad me tocó una vez entrevistarlo en Extra Jóvenes. Está ahí asustado. Estaba muy asustado, Me no sabía imagino. cómo iba a reaccionar. Y me dijo, bueno, ojalá que hablemos de música. Bueno, pero... Yo no sé qué me llaman donde ese Juan Gritón que habla rápido, que no le entiendo nada, pero igual, si Extra Jóvenes, da bueno. Pero le mando un tremendo saludo a Jorge. Me tocó dar la noticia de su accidente vascular en Después tú le febrero. dijiste que estudiaba en León Prado, ¿no? Y ahí fue Y peor, ahí te bueno. pescó menos. Así que le mando un tremendo saludo a Jorge, a todo su entorno. Comparto contigo, César, que es un tremendo músico, Así un es. tremendo talento de nuestro país y que de verdad, Jorge, si nos estás viendo por las casualidades de la vida, yo creo que represento a mucho público chileno. Te queremos de vuelta en los escenarios, te queremos de vuelta en las tocatas, te queremos de vuelta como artista. Así que No. todo el aguante y todo el apoyo, Jorge. Daniel, y lo último, y da lo mismo, Jorge, lo que hagas o dejes de hacer, porque en Argentina nadie le importa que Charlie haya saltado a una piscina de 8º piso. Lo importante aquí, compadre, y eso estoy de acuerdo contigo, es la música. Es verdad, lo importante es la música. Muchas gracias, César. ¿Ah? Va a Gracias. seguir con nosotros porque no se separe. Ya se viene viene un tema muy bueno. César Parra con Francisco Pulgar. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de un caso emblemático y terrible del retorno de la democracia, el asesinato del senador Jaime Guzmán. ¿Fue el año 90? Fue el año 91, 1 de abril de 1991. Oh. Un verdadero misil a la naciente democracia. Frente al Campus Oriente de la Universidad Católica. Simbólicamente sí, efectivamente frente al campo Oriente. Señoras y señores, estamos haciendo melate. Ya viene el forense Francisco Pulgar, nos va a relatar todo. Vamos a revivir, más allá de revivir lo de la política, vamos a revivir el hecho mismo, cómo se actuó, cómo fue, qué es lo que pasó en la calle, cómo estaba planificado el asesinato a Jaime Guzmán. Pero antes, un tremendo consejo. Golazo de Chevrolet Coseche. Nuestra mejor oferta llegó a la cancha. Aprovecha en Coseche 0% de interés en modelos Spark GT, Sail, Orlando, Tracker y Captiva. Solo 350 unidades. Además, consulta por planes de 0% pie, comenzando a pagar en agosto. Cotiza hoy mismo y te regalamos la pelota oficial Cachaña. Más información de este golazo en chevroletcoseche.com. Ya lo sabes, Coseche es Chevrolet. La pausa y ya volvemos. Estamos haciendo melate en este día, viernes 12 de junio, a través de las pantallas de UCB Televisión. La pausa y ya volvemos. Excelente, seguimos a través de Melate UCB Televisión en este día viernes 12, pero atención, sigo con el César Parra, ya viene el forense Francisco Pulgar de @sapforense, pero antes tengo un tremendo consejo para todos ustedes que nos permite que César Parra esté todos los días viernes acá con nosotros y tiene que ver con nuestros grandes amigos de Funeraria Carrasco. Funeraria Carrasco, la funeraria de Chile, una funeraria familiar que te apoya en el momento más difícil, la más grande de todo Chile, única con certificación ISO 9000. Amplias dependencias, salas velatorias, patios de reflexión, amplia red de servicio en todo nuestro país. Consulta además para convenios con empresas. Funeraria Carrasco, una familia que ayuda a tu familia en los momentos más difíciles. Así que le mandamos un tremendo saludo a Funeraria Carrasco, mi querido César Parra. Así es, Dani, y con asesoría jurídica gratuita después del fallecimiento, en caso que tengas algún tipo de ¿Hay problema. una página web de Funeraria Carrasco? Sí, de hecho los invito a contactarlos a través de la página web, funerariacarrasco.cl, y de su Twitter correspondiente también. Muchas gracias a Funeraria Carrasco, que permite que nuestro gran panelista César Parra esté con nosotros. Me voy a poner de pie para recibir a don Francisco Pulgar. ¿Cómo está, don Francisco? Bienvenido. Bien, bien. @sapforense, ¿ah? Sí, señor. Muy bien. Padre, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien. Día viernes, bienvenido, porque ya lo tengo listo ahí con su mapa, con su pizarra. Hoy día vamos a hablar de un caso emblemático, el asesinato a Jaime Guzmán. Claro, vamos a ver todo lo que se llama acción criminodinámica, cómo se da el asesinato cobarde a Jaime Guzmán, reprochable de cualquier sector político que venga. Es verdad. Así que Cómo vamos se a dio, ver. cómo se fue dando, cómo se planificó. Así que adelante, Francisco, junto a César Parra. Más o menos vamos a situar esto y vamos a viajar en la historia, año 1991, entonces, Efectivamente. en la comuna de Ñuñoa. Se centra este operativo, este asesinato, querido César. Sí, mira, a ver, habían sospechas desde comienzos de año. Oye, que De están hecho, juntitos. el mayor Lutjens, ¿Ya? que era jefe de la DICOMCAR, de la recién constituida DICOMCAR, que iba a reemplazar a la tristemente célebre DIPOLCAR de Carabineros, ya habían hecho llegar algunos reportes a La Moneda de que el Frente Patriótico estaba pensando en liquidar o a Jaime Guzmán o al senador Sergio Onofre Jarpa. Ok. Claro. Uno de la UDI y otro de RN. Iba a ser alguno de los dos. Ya.
¿ok? Ahora bien, lamentablemente se desoyeron, a mí me cuesta entender por qué se desoyeron estos llamados de cautela. Ahora, perdón, ¿eso llega a La Moneda, llega directamente a Jaime Guzmán, llega a los partidos respectivos de cada uno de ellos? ¿Se sitúa en términos de amenaza? Mira, sí, efectivamente Jaime Guzmán alcanzó a saber que estaba siendo amenazado de muerte por el frente. De hecho, habían circulado días antes del atentado panfletos donde aparecía la cara de Jaime Guzmán tachada, diciendo claramente que se iba a liquidar a este senador. Y en la mañana había dado un discurso donde indicaba que se oponía, efectivamente. claro, y que había que tener mucho cuidado porque estos descolgados estaban mucho más agresivos que en otros tiempos. Y eso es importante que lo señale Francisco, porque de hecho, Daniel, tenemos que situar el contexto también. El Frente Patriótico estaba en una división interna después de lo que comentamos la semana pasada, después de la muerte de sus líderes naturales, Cecilia Maña y Raúl Pellegrín. Algunos estaban por la vía de la inserción política, que era la línea de Enrique Villanueva, y otros estaban por la línea de seguir por la línea militar, que está, bueno, ahí el que encabezaba esa tendencia era el comandante Emilio en su momento, y el comandante Salvador. Me gustaría ir directamente a lo que ocurre. Básicamente ya estamos con estas amenazas. Como tú dices, Francisco, ¿qué va ocurriendo desde la mañana? Se presenta en este discurso el senador Jaime Guzmán, y qué es lo que va pasando en el transcurso de la mañana hasta que termina, obviamente, en el asesinato. Bueno, esto ocurrió con lo que generalmente pasa con estas personas que no toman o hacen caso omiso a este tipo de amenazas. Siguió la rutina. Efectivamente. Y eso es catastrófico para una persona de ese nivel. Cualquier político que sea amenazado, lo primero que tiene que hacer, en primera instancia, cambiar su rutina. Y Jaime Guzmán sigue su rutina. Como profesor va a la Facultad Oriente de la Católica, donde hace sus clases, pero él se percata que habían dos personas que lo estaban esperando. Y Francisco, y efectivamente, como tú bien dices, esto es Jaime Guzmán, su rutina había sido seguida por lo menos ya varias semanas por la labor logística previa del frente. ¿Él va percibiendo que lo están siguiendo? ¿Él va percibiendo que se va encontrando en esta rutina con personas distintas? No lo percibe. Hasta el día ese día que va a dar clase, va bajando la escalinata y ve a estas dos personas. Efectivamente, porque el plan original de ambos autores, Ricardo Palma Salamanca y Raúl Julio Escobar Poblete, es efectivamente interceptarlo a la salida de la sala, pero ellos también se percatan que el senador Guzmán se ha dado cuenta de su presencia. Y es más, Jaime Guzmán ingresa a la sala de profesores y empieza a hacer una serie de llamadas, pero curiosamente, Francisco, en ninguna de ellas él expresa su desconfianza con la situación. ¿A quién llama? Llama a gente del partido, etcétera, pero a ninguno de ellos le dice, ¿sabes qué? Hay tipos sospechosos. Hay algo raro acá. No le dice a nadie. Tiene un presentimiento, pero no lo verbaliza. ¿Llama a alguien de su familia? No, solamente a gente de su ámbito político cercano. Y él por eso se devuelve para hacer un poco de tiempo. Justamente. Y en ese tiempo que hace dentro de la sala, la gente del frente opta por el plan B. ¿Y cuál era el plan B? Esperarlo en la esquina siguiente, corriendo todos los riesgos. ¿Riesgo a qué? A que la sincronización del semáforo al salir le diera rojo para poder atentar contra Jaime Guzmán. Vamos primero al plan A. El plan A era acabar con su vida dentro de la universidad. Sí, claro. Efectivamente. Ese es el entorno más solitario, más seguro, por decirlo así, para realizar el atentado. Porque el campo Oriente también daba las características que no era un campo muy alumbrado, sino que permitía mimetizarse en la oscuridad. Ahora, claro, el objetivo de ellos era atentar contra la vida de Jaime Guzmán dentro de la universidad. Como Jaime Guzmán se va a esta sala de profesores, se aborta esa misión y se va al plan B. Y salen los frentistas y lo esperan afuera, en el sector del paradero, que es Butler y Ordóñez con Regina Pacis. Ahí en esa esquina, en un paradero, Jaime Guzmán al rato después sale, el conductor guía el vehículo y hay que tener algo súper presente, que Jaime Guzmán no ocupaba el asiento trasero. No. Ocupaba el lado delantero, el del copiloto, por un tema particular de él. Entonces, en ese minuto, cuando salen de la sede, doblan hacia la derecha y en la esquina repentinamente cambia ¿Lo podemos ver en la pizarra? Sí, claro. A ver, porque ahí lo vamos graficando y vamos... ¿También trajiste video y fotografía o no? Podríamos, después de que presente el mapa que nos trajo Francisco, ver el video introductorio que trajimos respecto al crimen. A ver. Claro, bueno,
La acción criminodinámica, esto se llama acción criminodinámica, es que Jaime Guzmán el 1 de abril del 91, 1 de abril del 91, siendo las 18 horas, o 19:55, sale de la sede del campus. Al ver estos dos personajes del Frente Patriótico en la escalinata de la salida de la universidad, retorna, como bien lo decías tú, a la sala de profesores. Luego de estar unos minutos, estas personas se dan cuenta que han sido vistas y optan por el plan B. ¿Y cuál era el plan B? Llegar a este punto donde hay un paradero. Ya. Ahora, ellos optan por el plan B, estas personas que estaban dentro de la universidad, porque imaginan a lo mejor que al retroceder Jaime Guzmán a la sala de profesores está haciendo algún tipo de llamado, ¿no es cierto? O se pudo haber dado cuenta. Claro. Eso no lo sabían ellos. Y corriendo el riesgo, ¿cuál? De que Jaime Guzmán salía aquí, y ojo que aquí hay un semáforo. Ya. ¿Por qué? Porque la ruta de Jaime Guzmán era la siguiente: sale del campus, dobla a la derecha, que es la actual avenida Jaime Guzmán, ¿Ya? y aquí es donde se detiene, pudiendo seguir de manera directa. ¿Qué pasa si le tocaba luz verde? No se producía el atentado en sí, Claro, se abortaba, y se elegía otro día posterior. Okay. Por tanto, aquí es como cuando dicen en el campo, no, este hombre estaba pedido ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los frentistas se van a este punto, y siendo las 18 horas, Jaime Guzmán, y lo relata el propio conductor dentro de su declaración, como una película, salen, doblan a la derecha y repentinamente cambia el semáforo a rojo, y estando en rojo, intempestivamente se acercan dos sujetos para el lado de Jaime Guzmán, le disparan en 6 ocasiones. Primero le disparan, se da cuenta de los disparos y él sale raudamente en el vehículo. Ok. Jaime Guzmán iba con los vidrios arriba, iba en el lado del copiloto. No, con los vidrios arriba al lado del copiloto. O Ya. sea, las personas estaban a tiro de jarro con Jaime Guzmán, a boca de jarro. Oye. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él, al sentir los disparos, inmediatamente sale del lugar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego, a las pocas cuadras de verlo y preguntarle qué hacemos, lo llevo al hospital de Carabineros. Mira lo que te estoy diciendo, lo llevo al hospital de Carabineros. No, llévame a la sede. Va a la sede de la UDI a pedir ayuda. Eso es muy, mira. eso es muy particular. Se produce un porque- diálogo entre el Sí. conductor y Jaime Guzmán. Claro, ¿Y por qué? está consciente aún. Claro, ¿y por qué? Mira, ¿qué es lo que pasa? El hospital de Carabineros está a 6 cuadras. En Antonio Vara, ¿o no? 6 cuadras, sí. El hospital militar y la sede de la UDI está a 15 cuadras. Entonces, si tú me preguntas cuál era el centro asistencial más cercano para prestarle auxilio y a lo mejor que se pudiera haber salvado, Claro. No, y otro elemento, mi querido Rodrigo, recuerda que se llega tarde al hospital militar por el taco. Sí, Taco claro. que en el sentido contrario, el hospital de Carabineros a esa hora no existía además. Ahora, También. el conductor no toma la decisión él, sino que Jaime Guzmán es quien lo guía. y Lamentablemente, partidarios de la sede de la UDI, porque el conductor va a pedir ayuda a la UDI, no se va Claro. inmediatamente, porque después el conductor se da cuenta que Jaime Guzmán estaba herido de gravedad, porque de los 6 disparos que le ejecutan solamente recibe 2, que resultan ser mortales a posteriori. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí viene el tema de la incertidumbre y la inconsistencia. ¿Por qué ir a un recinto asistencial tan lejos si tenía el hospital de Carabineros a 6 cuadras? Claro. Entonces se empezaron a generar una serie de versiones respecto a la participación y bueno, lo que bien dices tú, la hora del taco, después que fueron a pedir ayuda a la sede de la UDI y unos otros políticos amigos de Jaime Guzmán se tiraron en contra del tránsito, golpeando vehículos para que le abrieran paso a Jaime Guzmán y poder salvarlo. Y después llega gente del ejército, bueno, están en el hospital militar, donde le da cuenta que Jaime Guzmán había fallecido. Vamos a relatar todo esto, pero tú traes una nota de introducción. ¿Te parece a que todo lo hagamos es el un asesinato del video senador introductorio Jaime Guzmán? a lo que es el asesinato del senador Guzmán? Ok. Líder democrático de la derecha, Guzmán, de 44 años, sabía que tenía tenaces adversarios políticos, pero quizás subestimó el riesgo terrorista para su persona, mientras que paradójicamente no cesaba de alertar al pueblo y gobierno de Chile. Creo que es una muestra más de que el terrorismo sigue siendo una de las más graves amenazas que afronta nuestra convivencia civilizada y frente a la cual hay que reaccionar en forma resuelta y sin vacilaciones. El auto que permitió huir a los asesinos fue encontrado por la policía a los pocos minutos. En el hospital militar se lo operaba en vano. El presidente envió hasta allí a su ministro del Interior. El general Pinochet también fue uno de los primeros en llegar.
Guzmán había sido su asesor político y uno de los redactores de la Constitución, que sancionó al régimen en 1980. Dentro de su automóvil, mientras se retiraba de este lugar, de la puerta de la universidad donde dictaba clases, fue herido de muerte el senador. De inmediato y de todo el espectro político se alzaron voces de condena y de dolor. Sus compañeros en su partido desconsolados. Es lamentable de que algunas personas persistan sin entender lo que es la democracia, que es en que se tienen adversarios y no enemigos. Líder democrático. Ok, ahí tenemos esa nota de introducción Sí. con todo lo que habría pasado con el senador Jaime Guzmán. Hay que ver y relatar qué son las versiones que llevan a entender el actuar del conductor del senador Jaime Guzmán, es decir, de llevarlo hacia la sede de la UDI y no a 6 cuadras que está el hospital de Carabineros. Claro, eso es una inconsistencia dentro de toda lógica, porque dices tú, si está herido a bala, ¿cuál era el sector más viable o más rápido? Hospital de Carabineros, pero ¿por qué Jaime Guzmán toma la decisión de no irse donde Carabineros? Al tiro se lo vamos a contestar, mi querido Francisco, mi querido César, porque tengo un tremendo consejo para todos ustedes. Golazo de Chevrolet Coseche. Nuestra mejor oferta llegó a la cancha. Aprovechen Coseche 0% de interés en modelos como Spark GT, 6, Orlando, Tracker y Captiva. Solo 350 unidades. Además, consulta por planes 0% pie, comenzando a pagar en agosto. Cotizo hoy mismo y te regalamos la pelota oficial Cachaña. Más información de este golazo en chevroletcoseche.com. Coseche es Chevrolet. Vamos, música de misterio, mi querido Juacolí, porque vamos a estar relatando y viendo todos los detalles del asesinato ocurrido en 1991 al senador Jaime Guzmán. Espérenos 2 minutitos, regresamos con más Melate en este día viernes por las pantallas de UCB. Ok, seguimos con el Melate UCB Televisión en este día viernes. Estamos relatando todo lo que sucedió con el asesinato de Jaime Guzmán, pero estábamos conversando, discutiendo acá en comerciales con nuestro forense Francisco Pulgar, con César Parra, acerca de algunos protocolos. Cuando se recibe una amenaza a un senador de la República, cualquiera sea obviamente su color político, hay protocolos que seguir, ¿o no? Sí, hay protocolos de carácter internacional y el primero de ellos, el más básico, es cambiar la rutina. Cuando tú no cambias la rutina, quien quiera atentar contra ti, basta que te siga una semana y vas a saber dónde estás y a qué hora vas a estar. Perdón, cuánto te va a dar. año 91, ¿estaba ese protocolo? No estaba el protocolo. Okay. Lo segundo, posición de seguridad de la persona, vamos a llamarla VIP. ¿Ya? En este caso Jaime Guzmán. Estaba al lado del conductor. Por tema de seguridad él siempre tiene que ir atrás, porque atrás tiene la facilidad de resguardarse al piso. Fíjate que siempre las personas que van transportadas, cuando hay algún tipo de atentado, lo primero que deben hacer es al piso. ¿Para qué? Para que todos los disparos que son de carácter rasante atraviesen de un lado a otro. Okay. El tercero protocolo, preparación, conductor. ¿Y por qué es importante la preparación del conductor? Porque cuando uno está en práctica, yo de hecho en ese año estaba como enfermero militar, pertenecía al ejército, a nosotros nos hacían los cursos de conducción pasiva y reactiva. ¿Y cuál era la conducción reactiva? Era cuando tú, si te veías enfrentado ante un atentado, ¿qué es lo que tenías que hacer? Tirarte contra todo por los sectores. Al lugar más cercano. Aparte del centro asistencial más cercano y salir del foco de la crisis, aunque sea contra el tránsito. El mejor ejemplo, el caso del atentado. Justamente el chofer del general Pinochet. Inmediatamente marcha atrás y se salió del lugar. Pero ¿sabes qué? Más allá de eso, me quedo dando vuelta a lo que hablamos en comerciales sobre este protocolo. Yo sé que no existía, pero que más allá de todo eso, ya en el año 91, igual estábamos hablando de un senador de nuestro país. Por lo tanto, cuando se recibe amenaza, ¿cómo nadie puede prever esta situación, puede decir alguna situación o puede obligar al senador a decir, ¿sabes qué? Tú tienes que andar con escolta, tienes que andar con estas medidas de seguridad? Sí. Lo que pasa es que ahí deben funcionar las entidades de inteligencia, las DINE que estaban en esa oportunidad, claro, y otras instituciones, pero ojo, que muchas veces hay elementos que se llaman chivo expiatorio. ¿Y para qué? O bien
personas que mandan al sacrificio. Lo que se habla también de las Torres Gemelas, ¿te acuerdas que se corrió la voz que las Torres Gemelas fue un autoatentado de Estados Unidos? ¿Para qué? Para poder invadir parte del Medio Oriente. Entonces acá, ¿quién nos dice que Jaime Guzmán quería realmente que lo mataran para generar nuevamente una inestabilidad política en el país? Hay varios temas, Daniel. O sea, a ver, ¿para qué estamos con cosas? El atentado a Jaime Guzmán fue un misil para esta naciente democracia. A mí me da la impresión de que efectivamente aquí hubo una omisión. Piensa tú que la DICOMCAR, con mucho menos recursos que la DINE, ya tenía una sospecha cierta que se quería atentar contra el senador Guzmán o Sergio Onofre Jarpa. Con mayor razón aún, la DINE yo creo que sabía y tenía la certeza de que algo iba a ocurrir con el senador Guzmán, y no lo dijo justamente porque para el panorama político de la época era conveniente crear este cuadro de inestabilidad a raíz de este atentado, como así efectivamente ocurrió. De los secuestros, incluso de los que no fueron pesquisados por la unidad de inteligencia, tengo uno de los más célebres y que tuve, y puedo decir, el honor de conocer al coronel Carlos Carreño. ¿Te acuerdas? Efectivamente, el secuestro del coronel Carreño. Del coronel Carreño, profesor de ingeniería balística mío en la universidad. Y él vivió uno de los secuestros más planificados por el frente, donde no solamente estuvo secuestrado en Chile, sino que lo sacaron del país. O sea, un nivel de preparación. De logística y preparación extraordinario, extraordinario. Es más, Pancho, tuvo la posibilidad incluso de haber liberado al coronel Carreño en Bélgica. Fue una de las... Oye, a ese nivel de logística. Para cerrar lo de Jaime Guzmán, que lamentablemente el tema es muy interesante, nos ha ido pillando el tiempo. Básicamente la versión del conductor de Jaime Guzmán, ¿qué es lo que dice acerca de, ya ok, no había protocolo, pero qué es lo que dice él, por qué actúa y se va efectivamente a la sede de la UDI y después al hospital militar? Lo que pasa es que él actúa de manera costumbrista. ¿Dónde va? Y volvemos al tema de la rutina. Jaime Guzmán salía de la universidad y se iba muchas veces a la, y el a la sede sede se va de al mismo lugar. a la misma sede de la UDI, donde era su casa también. Ahora Era bien, fundador. Ahora bien, según la versión de Manuel Salazar en el libro Bajo Sospecha, habría sido el mismo Jaime Guzmán el que le solicita al conductor: llévame a la sede de la UDI. Como primera reacción. Y el conductor le obedece, obviamente. Y el conductor, claro, en el fondo, eso es lo que dice el conductor. Claro. Él está replicando algo que dijo una persona que está muerta. ¿Cuánto se demora en llegar desde el atentado a la sede de la UDI, ustedes saben? No, contra el tránsito, mucho. Y con taco y todo el asunto. Claro. Y ojo, Jaime Guzmán muere a eso de las 9:30 de la noche. Perdón, muere incluso más tarde. O sea, queda la duda qué habría pasado si efectivamente lo hubiesen llevado al hospital de Carabineros. Y el tema es por qué no lo llevan a Carabineros. ¿Qué pasaba con Carabineros y no con el Ejército? Es un misterio. Son hartas inquietudes. Atención, tenemos un tremendo consejo junto a Seminuevo, una nueva aplicación donde usted puede comprar y vender un automóvil de forma muy pero muy fácil. Todo se hace desde su teléfono móvil, desde su smartphone. Toma la fotografía de su auto, sube las características y ahí queda absolutamente georreferenciado. Le aconsejo tremendamente, bájelo a través del sistema Android. Seminuevo, la descarga es absolutamente gratis y además hacer transacciones también es absolutamente gratis. Búsquenos como Seminuevo. No es como antiguamente que uno tomaba la fotografía, la subía al computador, del computador al portal de compra. Ahora todo se hace desde su teléfono. Búsquenos como Seminuevo. Ya hablando de internet, atención, ya viene la Copa América, así que pelotaenlared.cl. Estamos absolutamente ya en Copa América. Vota por tu candidata favorita de cualquiera de los países que están publicados y que participan en la Copa América. Busca tu favorita, vota por tu favorita, porque además vas a tener increíbles premios. Ya lo sabes, visita www.pelotaenlared.cl. Tremendas candidatas, premios y además toda la información de la Copa América. Nos vamos a la pausa, nos vamos al corte. Estamos haciendo Melate en este día viernes por UCB Televisión. Estamos de vuelta en el Museo de Televisión en Melate. Lamentablemente el tiempo nos pilla en este fin de semana, en este día bien. Está muy interesante. Vamos a seguir seguramente con este tema. ¿Algo para redondear, Francisco, César? Mira, yo creo que la consecuencia directa de este misterio es efectivamente seguir la próxima semana y dilucidar por qué no hay nadie cumpliendo cárcel por el asesinato del senador Guzmán. A mí, ¿les parece? Les propongo algo. Cerrar la próxima semana lo de Jaime Guzmán, lo que fue el asesinato, y después nos vamos a esta liberación de los frentistas en la expenitenciaría. Así es. Vamos a ese el caso, helicóptero con Carastino. Sí, con el Carastino. Una fuga vergonzosa para este país.
Vamos a ver eso, muchas gracias. Francisco, @SAPForense. Sí, y la página web criminalísticasap.cl. Espectacular. Su Twitter. César Parra, guía, compadre. Muchas gracias, muchachos. Que tengan todos un gran fin de semana. Mi querido Juaco, que tenga un gran fin de semana. ¿Dónde pitutea este fin de semana? Nos vemos, Daniel Ernesto. Tengo pitutos, pero está por confirmar, Daniela. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo te tengo? Sí, Oye, @Juacolí. que les vaya muy bien. Nos encontramos el día lunes y recuerden que estamos en 2 horarios, de lunes a viernes a las 5 de la tarde y a eso de la 1:30 de la madrugada después de Talk Show. Que les vaya muy bien. Chao.